Cordial saludo. En este video vamos a desarrollar un ejercicio de estequiometría con soluciones desde el planteamiento de la reacción química, balanceo, determinación de las cantidades que se producen y de la cantidad del reactivo en exceso que queda al final. Bueno, su concentración particularmente. Bien, no pretende ser un ejercicio para explicación de cero, sino un ejercicio de repaso. Si todavía no ha trabajado estos temas, es mejor que busque unos ejercicios más sencillos para que la explicación sea más básica. En este ya esperamos que se hayan hecho ejercicios, ya se espera que se haya trabajado y lo hago con el objetivo de repasar estos conceptos. Listo, entonces comencemos. Nos dice el enunciado: en la reacción producida al mezclar 40 mililitros de fosfato de sodio, 0.200 molar, con 60 mililitros de nitrato de plata, asumiendo que la reacción se desarrolló en su totalidad, rendimiento del 100%, determinar. Entonces lo primero que nos piden es la ecuación química que representa el proceso. Enseguida el reactivo límite, luego la masa del producto que precipita, luego la concentración molar del producto que se queda en la solución y por último la concentración molar del reactivo en exceso. Entonces, efectivamente lo primero que hay que determinar es la ecuación química que representa este proceso. Entonces recordemos en primer lugar qué sustancias están participando en la reacción. Entonces en la reacción producida el fosfato de sodio. Entonces el fosfato de sodio. Entonces por un lado el ion sodio, recordemos que es sodio más 1, ¿de acuerdo? Y por el otro lado el ion fosfato es PO4 con 3 cargas negativas. ¿Sí? Entonces claramente el producto que se obtiene al mezclar estos dos iones, al unir estos dos iones, pues debe estar neutro, debe ser neutro. Si el fosfato tiene 3 cargas negativas, el sodio solo tiene una carga positiva, entonces se necesitan 3 átomos de sodio para que neutralicen un solo ion fosfato. ¿Sí? Entonces la fórmula química del compuesto debe ser sodio 3 veces unido a un ion fosfato. Entonces ahí tenemos el fosfato de sodio, ¿de acuerdo? Dice que reacciona con nitrato de plata, lo mismo. Tenemos nitrato y plata, el catión es la plata, su carga es más 1, y el anión es el nitrato, y su carga es menos 1. Entonces hay una carga positiva y una carga negativa, entonces creo que no hay ningún problema en establecer que la fórmula química del compuesto pues debe tener un solo ion plata y un solo ion nitrato unidos. ¿De acuerdo? Entonces estos son los reactivos de esa reacción. Enseguida, ¿cuáles serían los productos? Pues recordemos, esta sería una reacción de intercambio, en la cual vamos a unir el catión del primer compuesto con el anión del segundo y el anión del primer compuesto con el catión del segundo. Entonces, en ese orden de ideas, entre los productos encontraremos el sodio unido a un nitrato. Sucede algo similar como el nitrato de plata. Carga positiva, carga negativa. No necesitamos más de uno. Entonces sería nitrato de sodio. ¿Sí? Y enseguida, entonces, el fosfato de plata. Sucede exactamente lo mismo que con el fosfato de sodio. Es decir, hay 3 cargas negativas por el lado del fosfato, una sola carga positiva por el lado de la plata, entonces se necesitarán 3 átomos de plata para que el compuesto sea neutro. ¿De acuerdo? Y ahora revisemos. Esto sería una sustancia en solución acuosa, esta sería otra sustancia en solución acuosa, quedaría en solución acuosa el nitrato de sodio. Recordemos que todas las sales del ion nitrato son solubles, todas las sales del ion sodio son solubles, entonces lógicamente la unión entre los dos también va a ser soluble y va a estar en solución acuosa. Por el otro lado, el fosfato forma más de una sal insoluble y particularmente con la plata es insoluble.
Por lo tanto, esto va a ser un compuesto sólido que va a precipitarse. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya nuestra ecuación química. Ahora, falta balancearla. Entonces, para balancearla, iremos acá. Aquí hay 3 átomos de sodio, mientras que aquí solo encontramos 1. Por lo tanto, necesitamos que también existen aquí 3 átomos de sodio. Bueno, recordar que yo ya comencé de una vez a balancearlos, pero la recomendación generalmente para balancear las reacciones cuando hacemos un tanteo es primero el metal, luego el no metal, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. En este caso entonces comencé por uno de los metales, el sodio, y ya lo tenemos balanceado. El otro metal que se encuentra en la ecuación química es la plata. Entonces, en el caso de la plata tenemos aquí un átomo de plata, mientras que aquí a la derecha tenemos 3 átomos de plata. Por lo tanto, pues necesitamos que también el coeficiente aquí sea 3 para que se obtengan 3 átomos de plata a la derecha y a la izquierda de la ecuación química y ya lo tengamos balanceado. Ya tenemos el mismo número de átomos de sodio y el mismo número de átomos de plata. Después seguiríamos con algunos de los no metales, puede ser el fósforo o puede ser el nitrógeno, y en cualquiera de los dos casos nos vamos a dar cuenta que solo hay un átomo de fósforo a la izquierda y un átomo de fósforo a la derecha. ¿Sí? Y lo mismo con el nitrógeno. Solo tenemos un átomo de nitrógeno a la izquierda y un átomo de nitrógeno a la derecha. O sea, ya está balanceado el nitrógeno y el fósforo. Ya están balanceados los dos no metales. Y por último debería revisar el oxígeno. Entonces vamos a la izquierda, tenemos 4 átomos por el lado del fosfato de sodio. Y por el lado del nitrato hay 3 en cada ion, pero tenemos 3 unidades de ese ion. Entonces va a ser 3 por 3, 9 átomos, más los 4, 13 átomos de oxígeno a la izquierda. Y a la derecha tenemos una situación similar, 3 átomos por el lado del nitrato en el primer compuesto, multiplicando por 3 porque es el coeficiente, quedarían 9 átomos de oxígeno y 4 del fosfato en el fosfato de plata, pues completamos los mismos 13 átomos de oxígeno. O sea, ya tenemos la ecuación química balanceada. Podemos comenzar a trabajar con ella. Esto va a ser el fundamento para todo el ejercicio. Recuerden que normalmente en cualquier problema, en cualquier ejercicio que sea planteado, es conveniente hacer un esquema del problema. En este caso, cuando es estequiometría particularmente, la ecuación química balanceada es nuestro esquema. Ese es el que nos permite relacionar reactivos, productos, cantidades. Vamos a colocar aquí nuestra ecuación química, que va a ser nuestro fundamento para ir desarrollando todo el ejercicio. De una vez voy a colocarlo en un par más, porque ese es, insisto, nuestro fundamento. Listo. Entonces, ya tenemos la ecuación química balanceada. O sea, tenemos resuelto el A. Ahora vamos para el B. Nos preguntan por el reactivo límite. Para determinar el reactivo límite hay varios métodos. Podemos determinar a partir de los dos reactivos algunos de los productos, comparar cuál de los dos reactivos produce menos de ese producto y ese va a ser nuestro reactivo límite. Es una opción. ¿Sí? O podemos comparar la razón estequiométrica. Entonces dividimos las moles de un reactivo entre las moles del otro y lo comparamos con la razón estequiométrica en la ecuación química. Es decir, en este caso sería 1 mol de fosfato de sodio, 3 moles de nitrato de plata, y al hacer la división nos daría un tercio. ¿Sí?
1 sobre 3. Si esa división en los datos que tenemos nos va a dar mayor, entonces el reactivo límite sería el nitrato. Y de lo contrario, pues sería el fosfato. Es decir, ahí vamos a comparar la razón y establecer cuál es el reactivo límite. No me gusta mucho ese método, personalmente. El que más uso es determinar las moles y dividirlas por el coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿cómo determinamos las moles? Pues tenemos que apoyarnos en la expresión o en la definición de lo que es la molaridad. Recuerden que molaridad equivale al número de moles del soluto dividido por los litros, el volumen en litros de la solución. De tal forma que, si yo quiero determinar el número de moles del soluto, pues al multiplicar a los dos lados de la expresión por los litros de la solución, desaparecen a la derecha y aparecen a la izquierda multiplicando. ¿Cierto? Entonces quedaría molaridad por litro igual a moles. Invierto y coloco esa expresión. El número de moles del soluto sería igual a la molaridad por los litros de la solución. Y esta va a ser la que vamos a utilizar para determinar las moles de cada uno de los reactivos. Entonces comencemos. Para el primer reactivo, que era el fosfato de sodio, tenemos sería 0.200 molar, es mi concentración. Si me lo permiten, en lugar de molar voy a colocar mol sobre litro, que es lo mismo, y lo multiplicamos por el volumen, que en este momento lo tengo en mililitros, pero tenemos que pasarlos a litros si queremos las moles. O podríamos dejarlo en mililitros y obtener las milimoles, pero podemos, de todas maneras, aquí los mililitros, pasémoslos a litros y hagamos el procedimiento típico. Entonces, abajo tendrían que ir los mili. Recordar que el prefijo mili quiere decir 10 a la menos 3. Entonces, si estamos hablando de 10 a la menos 3 litros, son un mililitro. Ahí ya tengo la conversión y vamos a ver, se cancelan los mililitros, se cancelan los litros y me van a quedar solamente las moles cuando haga el producto. Ahora, y el producto sería 40 por 0.2, eso nos da 8. Y va multiplicado por 10 a la menos 3. Y esas serían las moles del fosfato de sodio que hay en un comienzo. Listo. Hacemos exactamente el mismo procedimiento con el nitrato de plata. Entonces, para calcular con el nitrato de plata, pues tomamos los datos que tenemos, que son 0.250 moles por litro, 0.250 molar, y el volumen son 60 mililitros. Entonces multiplicado por 60 y el factor es el mismo. 1 mililitro, 10 a la menos 3 litros. Y se hace el cálculo 60 por 0.25 o 0.25 por 60, es conmutativo de la multiplicación, entonces nos quedaría 15 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata. Bueno, aquí debo advertir que me estoy dando cuenta que debí haber colocado una cifra significativa más, que sería un 0. Si quiero respetar que aquí hay 3, aquí también hay 3 cifras significativas y al multiplicar dos valores que tienen 3 cifras significativas, pues nos queda el mismo número. Recuerden que se escoge el menor número de cifras significativas que tengan los factores. Pues en este caso los dos tienen el mismo, son 3. Si uno tuviera 3 y el otro 2, se tomarían 2. Si uno tuviera 4 y el otro 10, pues se tomaría 4. Bien.
En este caso, tenemos ya las moles de cada uno de los reactivos. Ahí daría la impresión, por ejemplo, pareciera que nuestro reactivo límite fuera el fosfato porque hay menor cantidad, pero recuerden que lo que se tiene que determinar es que esté en menor proporción, o sea, tenemos que compararlo con los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. Esa comparación, pues a mí me gusta hacerla con el método que divide las moles entre el coeficiente estequiométrico de la ecuación. Entonces, para determinar el reactivo límite, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar para el nitrato, para el fosfato de sodio, entonces va a ser 8 por 10 a la menos 3 moles de fosfato de sodio. Y si miramos en la ecuación química balanceada, que ya la escribimos allí, el coeficiente estequiométrico del fosfato, cuando no lo escribimos, pues eso es un 1. Si no escribimos nada, es porque hay una sola unidad de fosfato de sodio. Entonces sería sobre una mol que es lo que aparece en la ecuación química balanceada. Aquí vemos que hay 1. Entonces ese 1 es el que pasa aquí a dividir. Las unidades son las mismas, son moles, moles. Realmente yo no debía haber colocado esto uno debajo del otro, no debía haber colocado así como si fuera un factor. Solamente es uno debajo del otro. Y ahí me va a dar el mismo 8. Dese cuenta que ese 8 por 10 a la menos 3 es un valor adimensional. No va a tener unidades. 8,00. Aquí iría el separador decimal. Por 10 a la menos 3. Adimensional. Por el otro lado, entonces, algo más claro, serían 15 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata. Lo dividimos entre el coeficiente estequiométrico y miramos acá, que en este caso sería 3. El 3 que había, que tenía como coeficiente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Qué pena. Me equivoqué en un puntico, que sí es el 3, pero resulta que no es es el nitrato de plata, es decir, es este 3 del que estamos hablando, coeficiente de este compuesto. Entonces sería 3 moles de nitrato de plata. Entonces ya cuando hago esa división, eso me va a dar 5 por 10 a la menos 3. Entonces ya el 5 por 10 a la menos 3 creo que es evidente que es menor que el 8. Es decir, mi reactivo límite es el nitrato de plata. Este sería el reactivo límite, el nitrato de plata. No la cantidad. El reactivo límite es la identidad de la sustancia que está limitando precisamente la reacción, la cantidad de producto que se puede llegar a producir. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro reactivo límite. De ahí en adelante, los cálculos los vamos a hacer en su mayoría o basándonos en ese reactivo límite. ¿Sí? Entonces 15 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata. Ese va a ser mi punto de partida para todos los cálculos que hagamos de aquí en adelante. 15,0 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata, AgNO3. Desde ahí en adelante vamos a calcular las cantidades que se producen, valga la redundancia, de los productos. Esas cantidades son, entonces, por este lado, aquí iría el coeficiente estequiométrico de ese compuesto, 3 moles de nitrato de plata, y por el otro lado, pues, algunos de los productos. Entonces,
Comencemos con el nitrato de sodio. Según la proporción estequiométrica, 3 moles de nitrato de plata producen 3 moles de nitrato de sodio. ¿Sí? Es decir, están 1 a 1, entonces es la misma cantidad. Serían 15 por 10 a la menos 3 moles. Entonces aquí ya estamos hablando de nitrato de sodio. Entonces que se cancela moles de nitrato de plata con moles de nitrato de plata y por eso me quedan las moles de nitrato de sodio. Hago exactamente el mismo procedimiento para el otro producto. Podemos de una vez ir haciendo algunas estimaciones y son las siguientes. Ya calculamos el reactiolite. Realmente la siguiente pregunta nos indaga por la masa del producto que precipita. Entonces vamos a ver. En primer lugar, el que precipita es el fosfato de plata, que es precisamente el que hemos calculado. Entonces vamos a calcular las moles de ese fosfato de plata. Entonces a partir del reactivo límite, 15.0 por 10 a la menos 3 moles de la cantidad que hay del reactivo límite por estequiometría, entonces vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos de la reacción para determinar la cantidad que se produce del fosfato de plata. Para el caso del fosfato, cuando no tenemos aquí coeficiente, recordemos que eso sería como si fuese un 1, entonces tendríamos una mol de fosfato de plata se produce a partir de 3 moles de nitrato de plata. Y eso me va a dar 5.0 por 10 a la menos 3 moles. Y esos serían los producidos de fosfato de plata. Bien. Y como nos piden la masa de ese compuesto que se precipita, y el que se precipita es el fosfato, pues sería la masa de este. Para determinar su peso fórmula, entonces tenemos que tomar, recordemos, una mol de fosfato de plata contiene 3 moles de átomos de plata, una mol de átomos de fósforo y 4 moles de átomos de oxígeno. Revisando en la tabla periódica, vemos que la plata tiene una masa atómica de 107.87. Yo les voy a solicitar generalmente que tomemos una sola cifra decimal, por lo menos. Si podemos tomar dos, si podemos tomar tres, pues perfecto, pero digamos que por lo menos una. En este caso me parece que no es necesario tomar más allá y podemos tomar una. Entonces sería 107.9 gramos que hay de plata en cada mol de átomos de plata. Sería 107,9 gramos de plata en una mol de átomos de plata. Por el lado del fósforo, vemos que es 30.97. Redondeándolo a una sola cifra nos quedarían 31,0
gramos de fósforo por cada mol de átomos de fósforo. Y por último, para el oxígeno, pues generalmente tomamos 16,00 gramos de átomos de oxígeno por cada mol de átomos de oxígeno. Ya tenemos los resultados parciales y tendríamos 3 por 107.9. Entonces quedaría 300 9 por 3, 27. Pues aquí hay un 7, lleva 2. 3 por 7, 21 y 2, 23. Listo, entonces tenemos ese sería 1. El fósforo pues queda fácil, solo serían 31.0 gramos. Y del oxígeno serían 16 por 4, 32,64 gramos de átomos de oxígeno. Y para determinar ya el peso fórmula, pues sumaríamos esas tres cantidades. Entonces sumándolas me quedaría 7 como decimal, 8 acá, 11 acá, lleva una 418.7 gramos de fosfato de sodio. Esa es la masa de una mol de unidades de fosfato sódico. ¿De acuerdo? Listo. Ya teniendo ese dato, puedo determinar la masa multiplicando las moles que tenía como resultado por el peso fórmula de esa sustancia. Entonces, así nos queda aquí 5.0 por 10 a la menos 3 moles de ese compuesto, Ag3PO4. Lo vamos a multiplicar por el factor que relaciona la masa con las moles, es decir, una mol de fosfato de sodio reacciona contiene 418,7 gramos de fosfato de plata. ¿Listo? Entonces hacemos el producto, multiplicar por 5 por 10 a la menos 3, 0.5 por 10 a la menos 2, o sea, 200, la mitad, ¿no? 209,35, o sea, 0,35. Ese es el valor. Pero eso, bueno, yo fui sacando mitad. Eso es como multiplicar por 0.5, pero pues entonces tengo que tener en cuenta la potencia. Pero digamos que si lo hacemos, si lo construimos de esa manera, entonces, para que esto fuera un 0.5, nos daría 200. Pero si lo quiero con 0.005, que es el valor que tenemos, es 0.5 y otros 2. 0.5 sería que antes quería 2,0935 gramos de fosfato de plata. Esa sería la masa que precipitaría. A ver si es cierto. Voy a revisarlo aquí con la calculadora. Estoy haciendo la operación. Verdad que no se puede ver. 5 dividido. Este es 2.0935 efectivamente. Entonces, efectivamente, ese sería el resultado de la masa del compuesto que precipita. ¿De acuerdo? Pero ahí apenas vamos. La masa del compuesto que precipita
es la pregunta C. Entonces nos falta la D, concentración molar del producto que queda en solución. Entonces, el producto que queda en solución es el nitrato de sodio. Por tanto, entonces ya tenemos las moles de nitrato de sodio, ya las hemos calculado en ese último punto. ¿Cierto? Aquí ya teníamos las moles de nitrato de sodio, que eran 15 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de sodio. Ya tenemos ese dato. Y determinar su concentración molar, pues es reemplazar en la expresión molaridad igual a moles sobre litros. Moles del soluto sobre los litros de la solución. Entonces ahí, las moles serían esas 15 por 10 a la menos 3 moles que nos dicen que tenemos de nitrato. Pero el denominador, no, ningún pero, el denominador serían los litros de solución. Recordemos que el enunciado teníamos 40 mililitros de una solución y 60 mililitros de la otra. O sea que en total hay 100 mililitros de la solución. Entonces hay 100 mililitros, vamos a anotar por acá. Y vamos a hacerle la conversión aquí. Entonces recuerden que mili es lo mismo que 10 a la menos 3. Entonces aquí va con litro, aquí va con litro. Entonces aquí se trata de un mililitro. Eso nos quedaría, el producto entre 100 por 10 a la menos 3 nos queda 0,100 litros. Ese sería el volumen en litros. Y al hacer esa división, bueno, puedo realizarla, eso es multiplicar por 10, 150 y dividir por 1000 prácticamente, 10 a la menos 3. Entonces sería 0,150 moles por litro. Molar. Entonces, esa sería la concentración del compuesto que queda en solución, que es el nitrato de sodio. El producto particularmente que queda en solución, que es el nitrato de sodio. Bien, entonces ya tenemos los productos. Ahora me falta cuánto queda del reactivo. Me preguntan por el reactivo, la concentración molar del reactivo en exceso. Entonces, para determinar esa concentración molar de ese reactivo en exceso, tenemos que plantear primero cuánto hay al principio, inicio, cuánto reacciona, se consume, y ahí de esa diferencia voy a obtener lo que queda, el sobrante, entre comillas, lo que no reacciona. Entonces, estamos hablando del reactivo en exceso. Entonces, lo recordamos, lo que nos había dado como reactivo límite era el nitrato de plata, si no estoy mal, y por lo tanto el reactivo en exceso era el fosfato de sodio. Entonces el fosfato de sodio es el que vamos a tener que tener aquí en cuenta. Fosfato de sodio. Entonces al principio, ¿cuánto tengo de fosfato de sodio? Ya hicimos el cálculo en la primera parte. Fosfato de sodio está por acá. Fosfato de sodio. Y decíamos que habían 8 por 10 a la menos 3 moles de fosfato de sodio. Listo. Con esa cantidad, 8 por 10 a la menos 3, comenzamos aquí. Todo esto son moles de fosfato de sodio. Para no estar escribiendo la unidad en cada parte, moles de fosfato de sodio, todas estas cantidades. Entonces le voy a restar lo que se consume. ¿Cuánto se consume? Lo necesitamos calcular, no lo tenemos todavía, a partir del reactivo límite. Entonces del reactivo límite, 15.0 por 10 a la menos 3 moles,
de nitrato de sodio, vamos a calcular entonces cuánto reacciona del compañero, ¿cierto? Que es el fósforo. Aquí hay algo raro. Perdón, aquí no es Na3, no sé si es Na3 por 4, entonces aquí es plata. Aquí hay un errorcito en la escritura. Cuando hablé del punto 15 y estamos hablando del reactivo límite, el reactivo límite del nitrato de plata. Hay algo que no me cuadra, listo. Entonces tenemos, de ahí son 3 moles de nitrato de plata. ¿Sí? Entonces recordemos de dónde sale ese 3, coeficiente estequiométrico de la ecuación química balanceada. Listo. Y por el otro lado, el coeficiente, cuando no hay coeficiente, nosotros asumimos que aquí hay un 1. ¿De acuerdo? Entonces sería 1 o 1 mol del fosfato. Entonces, ahora sí, hago la operación y me queda 5 por 10 a la menos 3 moles de fosfato de sodio. Como lo comentamos hace un rato, para determinar la molaridad se necesita hacer la razón entre las moles del soluto y los litros de la solución, y eso quedaría igual a las moles del soluto. En este caso estamos hablando del reactivo en exceso, perdón, se consume, no lo he calculado todavía. Lo que se consume son 5.00 por 10 a la menos 3, eso ya lo calculamos, pero entonces lo que queda a la final, después de mirar lo que tenemos al principio y lo que se consume, pues van a ser 3 por 10 a la menos 3 moles de fosfato de sodio. Entonces, esta sería la cantidad de moles. Entonces, 5 no es el producido, es lo que queda, no es lo que se consume, es lo que queda. Entonces sería 3 dividido, bueno, por 10 a la menos 3. Y lo vamos a dividir de nuevo entre los litros de la solución, que siguen siendo los mismos, 0,100 litros. Es decir, hay que multiplicar por 10, sería 30 por 10 a la menos 3 o 0,030. Como quieran, voy a dejarlo así, 0,030 moles por litro, porque es igual a 30 por 10 a la menos 3. Es más, aquí tendría más citas significativas siendo estrictos. Habría una más. Bien. Y así hemos llegado al final del ejercicio. Entonces determinamos, recapitulemos, la ecuación química balanceada. Entonces, se ve en amarillito. Entonces, la ecuación química balanceada, el numeral A. El reactivo límite, el numeral B. La masa del producto que se precipita, el numeral C. La concentración molar del producto que se queda en solución, entonces esta sería de la concentración molar del que se quedó en la solución de los productos, y por último la concentración molar del reactivo en exceso. Lógicamente el reactivo en exceso es el que no es el límite. Pues como ya habíamos dicho que el reactivo límite era el fosfato de sodio, pues el nitrato de plata debe ser. Okay, el nitrato de plata era nuestro reactivo límite, ¿cierto?
El nitrato de plata era nuestro reactivo límite y a partir de él podemos determinar cuál es la cantidad de fosfato de sodio que reacciona. Y eso es el cálculo que está aquí presente. Utilizando los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada, se determina cuánto se necesita de este para que reaccione con el otro. Bueno, perdón, cuánto se necesita del fosfato de sodio para que reaccione con el nitrato de plata. Entonces, utilizamos los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. Entonces, aquí tenemos este 3 y este 1 para el factor, y ahí obtenemos entonces lo que se consume. Lo quitamos al inicial y obtenemos entonces lo que queda. Quedan 3 moles, 3 por 10 a la menos 3 moles de fosfato sódico. Muy probablemente queda en fosfato sódico, queda en solución. Bien, ya terminamos la E y creo que con eso terminaba este ejercicio.